Bueno, pues muchas gracias, Rafael. Este libro ha sido editado por insistencia de un amigo mío muy querido, Carlos del Águila, quien me pidió que hiciéramos una versión del cincuentenario del libro. Yo acepté pensando que era tarea fácil y le ofrecí entregarle la versión revisada, la nueva edición, que es la tercera edición del libro realmente, 3 meses o 4 meses. Me llevó más de un año hacer la revisión. Y es que una de las cosas que no me di, que uno no mide cuando escribe, es la cantidad de información que uno requiere actualizar. Son 50 años en los cuales se ha avanzado muchísimo en la arqueología peruana. Ese libro fue escrito en realidad inicialmente como proyecto de una tesis doctoral que yo tenía que presentar en la Universidad de San Marcos en la década del 60, en 1961, 62. Y lo que ocurre es que por circunstancias ocurridas en ese tiempo, tuve que transformarlo y darle más bien que las características de una tesis doctoral, las características de un manual. Y eso fue de alguna manera en respuesta a lo que en ese momento, 1959, 60, estaba ocurriendo en el Perú. La primera historia general del Perú que yo leí fue el libro de Markham, es decir, en inglés, sobre la historia general del Perú. Y para la arqueología peruana tuve que revisar el texto de Allen Mason, que estaba también en inglés, luego traducido al castellano, eh, en 1957, creo. El asunto es que había que aprender las cosas del Perú a partir de un idioma extranjero, y a mí me pareció que eso no era correcto, que no era justo. De modo que decidí y acepté la sugerencia del doctor Valcárcel en ese sentido, y de un amigo mío muy querido, es José María Arguedas, de escribir una cosa en castellano. Es una aventura, es una aventura que uno la hace con gran irresponsabilidad cuando uno tiene 20 años. Y me metí a hacerlo. Comenzó con un libro que me pidió Porras para el curso de Historia del Perú, que se llamaba algo así como Monumentos Arqueológicos en el Perú, que fue una suerte de barrido de información, básicamente periodística, sobre los monumentos arqueológicos en el Perú. Eso me animó a tratar de entender cómo se conectaban esos monumentos con lo que nosotros teníamos como interés en el estudio del Perú. Yo confieso que cuando entré a la universidad no existía la arqueología como profesión, y la verdad es que nunca pensé en que iba a ser un arqueólogo profesional. No había la profesión de arqueólogo y éramos 5 o 6 jóvenes estudiantes de etnología que ingresamos por el interés de la arqueología. Cátedra regentada en San Marcos por el doctor Jorge Buey. Nuestra intención fue entregarle al doctor Porras una suerte de, qué sé yo, de ensayo sobre lo que conocíamos los peruanos sobre el Perú. Y era a base de los restos arqueológicos, de los monumentos arqueológicos. Esta revisión me permitió a mí recorrer el Perú a través de la literatura especializada, más bien de corte periodístico, y de los ensayos que existían en ese momento sobre el Perú antiguo. El libro pues lo comencé a escribir para eso, luego se convirtió en la tesis y luego se convirtió en un manual. En el manual mi intención fue fundamentalmente el tratar de
escribir una suerte de en dónde estamos, por qué estamos y hacia dónde vamos. De alguna manera tratar de encontrar en la antigüedad por qué somos lo que somos. Y la situación en ese momento fue el tratar de abordar sin una teoría prevista lo que nosotros teníamos sobre el Perú antiguo. Para mí el Perú antiguo es la lección de cómo se fue construyendo un país a partir de las condiciones especiales que tiene este territorio, este país, y cómo esas condiciones especiales hicieron que nosotros fuéramos diferentes a lo que son nuestros vecinos. Mi pregunta siempre era, ¿por qué aquí se formó un imperio? ¿Por qué aquí se formaron ciudades? ¿Por qué hubo el desarrollo tan impresionantemente exitoso como el que se dio pues, en sociedades como las que prendieron en el Perú? Encontré que la razón es que en el Perú no se encuentra una actitud de confrontación entre personas, entre hombres, entre pueblos, sino sustantivamente la lucha en el Perú es el ser humano frente a su territorio. Hay una especie de guerra permanente entre nosotros y nuestro territorio. Nosotros vivimos en un territorio que no es nada fácil. No es tan fácil como el territorio que tiene, qué sé yo, los terrenos planos, sin las grandes montañas, sin los grandes tropiezos geográficos que nosotros tenemos. Ser agricultor en el Perú no es tan fácil como ser agricultor en España, en Alemania o en los Estados Unidos o incluso en la Argentina. No es tan fácil. De modo que el descubrimiento de la agricultura aquí en el Perú, el proceso a través del cual el ser humano comenzó a encontrar que era posible manejar los recursos naturales en beneficio de su alimentación, no fue nada fácil. Había que vencer muchas cosas, había que darle la vuelta al territorio, había que inventarse un nuevo territorio para poder tener comida estable, como en cambio no ocurría pues en el Ecuador, en Chile, en otras partes, en donde la agricultura comenzó a generar los recursos de base sin el requerimiento de transformar integralmente el territorio para hacerlo posible. Aquí había que inventar el agua, había que inventar los terrenos planos, entonces se hicieron andenos, había que inventar agua, entonces se equipó un sistema de abastecimiento artificial del agua a través de canales de riego, a través de presas y demás, que hicieron que el territorio fuera transformado, habilitado para poder tener cultivos. Eso en el caso del Perú además tenía varios elementos en contra y varios favorables. Los adversos eran la diversidad territorial con engañosas cumbres y quebradas y terreno totalmente desigual e irregular, y al mismo tiempo el hecho de tener un mar tan largo, tan grande frente a nosotros. La cordillera de los Andes dibuja un territorio muy escabroso, muy difícil de manejar, y en cambio tiene al frente, a lo largo de toda la costa, un mar muy rico en peces, muy rico en mariscos, con una fauna y una flora muy excelente, lo que permitió que aquello que no era posible de subsanarse con las cosas de la tierra se podían resolver con las cosas del mar. Eso hacía que incluso los territorios desérticos de la costa pudiesen ser favorables a la subsistencia de la población, y de pescadores primitivos pasamos rápidamente a la condición de pescadores que con un poco de agricultura podían vencer las condiciones de vida de aquí. Eso explica por qué Caral, por ejemplo, que es este sitio que ha sido descubierto en realidad
gracias a los trabajos de los arqueólogos peruanos, como Ruchay, por ejemplo, que lograron hacer el descubrimiento de una manera de cómo no solamente resolver el problema alimentario, pero dominar el medio hasta transformarlo y convertirlo en objeto de arte. Esto que ocurrió, pues qué sé yo, hace 5.000 años, fue un proceso muy largo, muy lento, no fue fácil. Se fueron inventando cosas, se fueron creando cosas, se fue haciendo, convirtiendo en instrumento la tierra. Y eso es la gran tarea que fue desarrollando el Perú a lo largo de toda su historia. Nosotros hemos tenido grandes guerreros, hemos tenido grandes seres humanos que han podido transformar la naturaleza en beneficio del futuro. Y esa sigue siendo nuestra guerra. A veces no nos damos cuenta que nuestro principal rival no somos nosotros mismos, sino la tierra, el medio, las montañas, los ríos, las nevadas, qué sé yo, la corriente del Niño, las dificultades que hay en las sequías, en los veranos y las cosas absolutamente desiguales que tenemos que vencer. Luchar con eso generó muy pronto, al descubrirse la agricultura y al tener ganadería, nos convertimos muy pronto en algo que no existía en toda Sudamérica. Pueblos que para poder sobrevivir tuvimos que darle la vuelta al mundo. Cambiamos el país, es decir, cambiamos el territorio para convertirlo en país. Eso fue absolutamente indispensable. Se produjo una revolución en el sentido de que todo se tuvo que cambiar para poder vivir con la agricultura. La agricultura con nosotros se convirtió en un instrumento de transformación del territorio. Eso lo logramos. Y hacia 1000 años después, hacia el año 1500, 2000 de nuestra era, ya éramos un país con un nivel de desarrollo impresionante. Teníamos domesticada una cantidad impresionante de plantas, pero todas ellas creciendo, mejorando las cosas. Los que eran pequeños, qué sé yo, aguajales, se convirtieron en valles, los oasis los convertimos en valles. Nosotros domesticamos la tierra, domesticamos el suelo, domesticamos las montañas, convirtiendo las montañas rigurosamente verticales que hay en los Andes en verdaderamente templos de la ciencia a través de la construcción de andenes, de sistemas de riego complicados pero posibles, que hacía que no desperdiciáramos el agua, que aprovecháramos al máximo los recursos acuáticos, aprovechando los recursos minerales, aprovechando los recursos animales, todo. Donde no había alimentos suficientes, inventábamos los alimentos, inventábamos los recursos para poder tener nosotros alimentos de todas las clases posibles, frutas, verduras, en fin, convirtiendo las cosas naturales en artificiales. Si teníamos plantas que no podían durar mucho porque eran demasiado tiernas frente a las condiciones del medio, pues lo que hacíamos era inventar recursos para alargarle la vida a las plantas, convirtiendo la papa en chuño, convirtiendo la carne en charqui, de tal manera que en vez de durarnos 24 horas y malograrse a partir de ese tiempo, las convertimos en cosas que podíamos usar durante larguísimo tiempo y podíamos dar de unos a otros esos productos, llevarlos a través de sistemas de distribución complejos, y tuvimos que para eso inventarnos los recursos que nos tuvieron que generar los trabajos en el antiguo Perú. Una red de caminos es impresionantemente importante en este país. Nosotros no podemos en este país vivir sin comunicaciones altamente complejas, y para eso se diseñó una cosa como el Capañán, que nosotros atribuimos normalmente a los incas. No, eso fue creándose poco a poco, y hacia el año 1000 de nuestra era aproximadamente ya teníamos un Capañán hecho
que hacía conectarse pueblos que estaban en la montaña o en el desierto o en el bosque de la selva, y podíamos hacer que todos ellos conjugaran a un ritmo impresionantemente rápido las condiciones de su producción con las necesidades de consumo que teníamos. Eso es lo que fue. ¿Hubo invasiones de pueblos y guerras entre unos? Pues sí, sí los hubo, pero no eran el objeto de la vida. Es decir, el conflicto no era poder apoderarse de lo que tenían otros, porque lo que se tenía era una especie de recurso local, recurso que habían logrado manejar en sus propias condiciones de vida los pobladores de cada región. Eso hizo que nosotros fuésemos un país lleno de regiones diferentes, pero todas ellas articuladas mediante redes de comunicación de diverso tipo, por tierra, por mar, o por agua en general, a través de los ríos, de tal manera que podíamos manejarnos de esa manera. Había pueblos que recorrían 500 o 1000 kilómetros de uno hasta otro pueblo para poder establecer mecanismos de comunicación y de abastecimiento de productos de un lado y de otro. En un territorio en donde a la parte baja se sembraba ají y muchos frutales, y en la parte alta solamente ganado o determinado tipo de plantas de tierras frías podían en cambio intercambiarse y manejarse dentro de mecanismos de apropiación de diversa naturaleza. Eso es lo que ocurrió en este territorio. Eso es lo que convirtió el territorio andino nuestro, que va desde el sur de Colombia hasta el centro de Chile y Argentina, convirtiendo ese territorio en país. Nuestra conversión de un territorio domesticado, en donde las lluvias, el agua, los ríos, el mar, la tierra, los desiertos, las montañas, las plantas espinosas, las plantas florecientes, todo esto podía alternarse, hubiera o no hubiera en algún lugar, a través de los diversos mecanismos que fuimos construyendo poco a poco a lo largo de cientos de años. Cuando llegamos a la era cristiana, es decir, aproximadamente hace 2000 años, ya éramos un pueblo sumamente eficiente en el manejo de la tierra. El manejo de la tierra hizo que cuando llegaran los españoles aquí, encontraran un territorio que estaba manejado por un estado, es decir, estaba centralizado, y en donde la gente vivía en concentraciones poblacionales a las que les llamamos ciudades, en donde agricultores, pescadores, artesanos, en fin, gentes de diversas maneras de vivir, vivían juntos. Y al vivir juntos se prestaban información unos de otros y hacían que las cosas fueran facilitadas en términos de los beneficios de vida. Unos tenían, qué sé yo, artefactos que producían mediante sistemas artesanales, y otros tenían plantas que no existían en el lugar y podían traerlas de otro lado. En fin, era una cosa de gran beneficio el poder tener estas diversas regiones para poder, sobre la base de las diferencias entre región y región, tener un abastecimiento múltiple y ser ricos, pues. Ser ricos en realidad no es otra cosa que la capacidad de poder disponer de recursos que no necesariamente los posee uno solo por su propia cuenta. Y eso es lo que hicimos. Pero eso lo hicimos, eso no existía. Cuando llegamos a este territorio, el territorio era un territorio duro, difícil, casi inhabitable, donde había, y todavía hay, que subir y bajar por las sierras, subir y bajar por los desiertos y las montañas, sin tener realmente muchísimos auspicios en las condiciones naturales. Y todo esto fue construyéndose y habilitándose. A eso es lo que los historiadores le hemos llamado civilización, es decir, a la capacidad que tiene el ser humano de manejar sus condiciones materiales de existencia
para a partir de ese manejo el poder habilitar la vida de quienes estamos en estas condiciones de existencia. Esto es lo que describo en ese libro. Y cuando uno sigue la historia del Perú desde esa perspectiva, uno encuentra una cosa que es notable: preguntarse por qué no seguimos después con esas mismas condiciones. Porque cuando llegaron los españoles aquí en el siglo XVI, hacía muy poco tiempo, en el siglo XV, XVI, se había desarrollado una hipótesis de vida que se llamaba la utopía, escrita por Tomás Moro, en donde se describía un mundo feliz, donde todos los hombres vivían felices en condiciones. ¿Saben lo que ocurrió en el 16, en el 17 sobre todo? Que la gente consideraba que el mundo feliz de esa utopía era lo que había en el mundo andino. No es cierto. Existían muchas dificultades, muchas cosas que seguir venciendo y que seguir avanzando. Pero todas esas estaban arregladas de una manera tan armónica que realmente esto, visto desde la lejanía, parece un mundo feliz. Que habían conflictos, sí pues, sí lo sabía. Que habían cosas que no se podían superar, sí pues, sí existía. Pero todo eso era vencido, era manejado. Las regiones, la forma de organización comunitaria, las comunidades de arriba ayudando a las comunidades de abajo, era reciprocidad, era una suerte de mecanismos de apoyo mutuo. El AIDI era una forma de vivir al lado de otro para darle apoyo, no solo para vivir. Estas cosas fueron creándose, no estaban inventadas, no aparecían como una forma natural de la existencia. Eran el resultado de la manera fundamental de existir en este territorio, manejando las regiones, las diferencias regionales, las diferencias que hay entre un lugar y otro, y sobre la base de ese manejo construir un territorio distinto a la naturaleza que llamamos país. Y hemos decidido que es importante desde esa perspectiva darnos cuenta que muchas de esas cosas las hemos ido abandonando. Muchas de las cosas que hemos descubierto a lo largo de nuestra existencia las hemos ido abandonando. Las hemos ido abandonando a raíz de que entramos dentro de una situación colonial en nuestra existencia. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, éramos autónomos. Desarrollábamos nuestra existencia en función de nuestras exigencias y en función de nuestras posibilidades. Con muchos errores, seguramente. Con muchas dificultades, seguramente. Con mucha fuerza y ferocidad, seguramente. Nosotros habíamos eliminado formas bárbaras de existencia. Ya en el Perú no habían, por ejemplo, formas de canibalismo. Habían sido superadas. El canibalismo, la antropofagia era un castigo. Se consideraba en las peores condiciones de existencia a los que eran, digamos, participantes o practicantes de actos canibalísticos, que sí existían. En el borde del Tahuantinsuyo existía el canibalismo todavía. Cuando los españoles llegaron a todo lo que es ahora Venezuela, Colombia y el norte del Ecuador, existían caníbales y ellos mismos fueron canibalizados, muchos de ellos. Y al sur también, o sea, fuera del ámbito del territorio del Tahuantinsuyo, donde existía un estado centralizado, bastante bien organizado, fuera de eso sí existían formas de esa naturaleza y formas de explotación del trabajo muy violentas. Eso se logró regular, eso se logró manejar, y eso hacía que en el Perú las cosas fueran mucho más avanzadas que en otros territorios. Se llegó a ser imperio, lo que eran reinos y estados más o menos estructurados, gracias a que a lo largo de los siglos IV y V, las condiciones que habían vida en el Perú eran lo suficientemente duras como para tener la necesidad de
alterar la forma de vida y crear formas racionales de manejo organizado. En el siglo IV, se produjo, entre el siglo V y el siglo VI, se produjeron condiciones de mucho que muy similares a las que tenemos ahora en el mundo. Una situación que, gracias a trabajos de los geólogos muy eficientes en los últimos años, nos permiten saber que en esa época se produjo, por ejemplo, un periodo de carestías terribles a lo largo de aproximadamente 30 años, con sequías, con periodos de alta, qué sé yo, de sismos y desastres de todo tipo, que hicieron que las poblaciones migraran en muchas direcciones y que la pobreza campeara en este territorio. Como parte de la solución, comenzaron a aparecer grupos, vamos a llamarle de mercaderes, ¿cierto? De gente que se trasladaba de un lado para otro para poder proveer de alimentos a donde faltaba y demás. Pero la provisión de alimentos no era una cosa generosa ni graciosa. Obviamente en el camino se encontraban con pueblos adversos a los tipos de intercambio que se realizaban, y eso requería la formación de tipo militar que se fue constituyendo en uno de los grupos esos que estaba en ese trámite, que era el de Ayacucho. Ayacucho es una de las tierras pobres de este país, de los desiertos de la sierra, y en donde la necesidad de la vida agrícola tenía que suplirse, las deficiencias agrícolas que había, tenían que suplirse mediante la implementación de una producción de carácter artesanal, en donde se producían un conjunto de bienes que solo tenían significado de supervivencia si es que lograban intercambiarse con productos alimentarios. Y eso es lo que hicieron. La gente de Ayacucho, que estaba dentro de una formación histórica conocida con el nombre de Wari, comenzó a desarrollar eso. Comenzó a desarrollar mecanismos de intercambio forzado, si se quiere, entre pueblos que podían estar distantes unos de otros, pero que para poder hacer esos caminos, requerían mecanismos de transporte para llevar cantidades eficientes de alimentos de un lado para otro, entre los cuales pues obviamente iban caravanas con llamas y gente trasladando cosas que hacían posible el intercambio de estos productos. Los ayacuchanos exportaban fundamentalmente tejidos de algodón, tejidos de lana, polícromos muy finos. Los conocemos, los restos arqueológicos son productos finísimos. Y como resultado de esos intercambios, ellos fueron concentrando una cantidad suficiente y eficiente de recursos de bienestar para su propio beneficio, para su propio desarrollo. Y así se convirtieron estos lugares en Ayacucho en lugares poderosos que permitieron ir progresivamente avanzando en estos mecanismos de intercambio, y obviamente en un momento determinado trasladar los mecanismos de intercambio mercantil, digamos, en formas de dominación de este pueblo, de otros pueblos por este pueblo. El resultado de eso fue la formación de un Estado de clavos de carácter expansivo, al que por imitación con lo que ocurría en Europa le llamamos imperio. Y esos imperios, el imperio Wari, por ejemplo, se fueron formando como resultado de esto. Las condiciones, las exigencias de un periodo de grandes carestías fueron suplidas por estos mecanismos de universalización de los productos mediante intercambio entre productos desiguales. Artefactos, manufacturas, como son tejidos, ponchos y demás, con alimentos de la tierra que existían en otras partes y que en Ayacucho no, hicieron que se fueran convirtiendo progresivamente en un lugar poderoso económicamente.
y que fue desarrollando toda la parte central de la sierra peruana. Toda la zona que es Ayacucho y Cusco se convirtieron con dos grandes territorios agrarios y ganaderos, como son el río Mantaro en Ayacucho y sus afluentes, y el río Vilcanota en el Cusco y sus afluentes, que se convirtieron en dos centros de poder de primer nivel. Eso hizo que hacia el siglo VII aproximadamente, a fines del siglo VI, se lograran producir condiciones de desarrollo con capacidad de formar ciudades, ciudades con un aparato político hegemónico en cada una de ellas y con la fuerza de ejército, lo que fuera suficiente como para poder manejar esta situación. Se turnaron. Primero los ayacuchanos desarrollaron bastante, son 3 siglos o 4 siglos de dominio que tuvieron ellos, y en un momento determinado la cosa cambió, y ese poder que estaba en Ayacucho, que era la cuenca del río Mantaro y el río Pampas fundamentalmente, se convirtieron en un poder que contaba con muchos enemigos a lo largo del Perú, de todos los pueblos que habían sido sometidos a su jurisdicción. Y en esas condiciones tuvo un enfrentamiento la región del Pampas de Ayacucho con la región del Vilcanota en el Cusco. Y esa confrontación, ese enfrentamiento, derivó en la formación de un nuevo Estado, un Estado sumamente poderoso, que ya tenía como antecedentes el haber sido uno de los lugares más importantes del Imperio Huari en la región del Cusco, y se convirtió en el Imperio Inca. Cuando llegaron los españoles encontraron este estado, y gracias a lo que los españoles nos cuentan, nos pudimos dar cuenta de qué tipo de estado estaba, de cómo era ese imperio, de quiénes eran sus gobernantes, los llamados incas, y cómo el Cusco se convirtió en un lugar poderoso que logró conquistar desde la región de los Pastos, en el sur de Colombia, por todo Ecuador, todo el Perú, todo Bolivia, todo el noroeste argentino, hasta la región de Jujuy, y todo hasta la región de Mendoza, y toda la región del norte de Chile, el centro de Chile, hasta el río Maule. Toda esa zona en dominio es inmensa. Es en realidad uno de los estados más grandes que hubo en el mundo entero, y se organizó de manera tal que, con sorpresa de los europeos que llegaban, no encontraban otra cosa más que un cierto parecido con lo que había ocurrido en Europa 15 siglos atrás, a la llegada de los españoles, entre los romanos. Y por eso hablaban de que el Perú y Cusco eran algo equivalente a lo que era la Roma de los tiempos de los romanos. Esta es la historia que nosotros tenemos. No es una historia fácil. No es una historia fácil, entre otras razones, porque el Perú no es un país compacto, unitario. Al contrario, es un país de muchas regiones, en donde unos pueblos hablaban lenguas diferentes a otros pueblos, donde la manera de vivir de unos es diferente a la de los otros. No hay compatibilidad plena en costumbres, en tipo de comida, en tipo de vestido, en forma de hablar, en lenguas. Había gente que no se hablaba unos con otros, no se conocían. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, la situación era bastante importante. Había por lo menos entre 6 y quizás 12 millones de habitantes. Eso está en debate porque no hubo un censo, pero por los cálculos que se han hecho, se calcula que eran entre 4, el más prudente de los historiadores llegaba a esa solución, y 12 millones de habitantes. Cuando se hizo un censo
50 años después de la llegada de los españoles, en 1590, se encontró que había 1 millón de habitantes. No es que los hayan matado con los arcabuces o con las espadas que tenían los españoles, no, no, no. Las epidemias, como las que estamos viviendo, fueron las que diezmaron a la población. Morían por miles, pueblos enteros desaparecieron. Oiga, desaparecieron de manera tan grave que en lugares de la costa peruana, por ejemplo, prácticamente ninguno de los valles, ninguno de los pueblos quedó con su gente originaria viva allí. Desaparecieron las lenguas. En algunos lugares quedaron las lenguas sobrevivientes, pero la mayor parte de los valles desaparecieron. Casi la costa entera desapareció. La población desde, digamos, desde Tacna y Arica hasta el norte del Ecuador, de toda la costa, desapareció. Desapareció la lengua quiñam, desapareció la lengua del pescador, desaparecieron todas las. En Lima los únicos que quedaron eran gente que hablaba el quechua. Y no sabemos qué lenguas había, porque se murieron todos en el siglo XVI. El siglo XVI fue una cosa hecatombe terrible. Tanto es así que en 1549, cuando Cieza de León, don Pedro, recorría los caminos del antiguo Perú, él se quejaba del abandono en el que estaban las obras de los pueblos incaicos, de cómo la gente se estaba muriendo de hambre, de cómo los pueblos estaban abandonados y cómo fueron desapareciendo. En ese tiempo ya no se hablaba varias lenguas. En el siglo XVII ya prácticamente habían desaparecido. En el siglo XVIII ya no quedaban lenguas. Quedaron unas poquitas personas. Y a partir de eso se ha podido recuperar el culi, qué sé yo, varios pedazos de lenguas, pero las lenguas mismas desaparecieron con la gente. Eso que se produjo en el siglo XVI vino luego con una nueva población de europeos de la península ibérica y muchísimos africanos que vinieron como esclavos de los españoles y poblaron este país, repoblaron este país. Se insertaron dentro de las condiciones de existencia de aquí. Faltaba gente, tuvieron que traer esclavos de otras partes, porque la población era ya muy débil, quedaba muy poca gente. Los que quedaban fueron en los lugares de la sierra, donde la resistencia a estas epidemias evidentemente es más fuerte. Un poco como que está ocurriendo ahora. Las zonas donde menos penetran los virus estos son en zonas como Huancavelica, Ayacucho, etc. Y más o menos algo parecido ocurrió con la viruela, el sarampión, la tosferina, en fin, toda la gripe, que fueron gran parte de los recursos mediante los cuales esta población desapareció. Pero no es que haya desaparecido del todo, quedaron las gentes vivas. Y como resultado de eso es que lo que sigue de la historia tiene que ver con un proceso en el cual se fue abandonando todo aquello que ya tenía más o menos establecido el Perú antiguo y se comenzó a inscribir en nuestra historia una forma de vida distinta a la que nosotros tenemos y que obviamente tiene más similitud con lo que ocurría en España que lo que ocurría aquí en el Perú y en Latinoamérica en su conjunto. Comenzamos a obedecer los criterios de manejo del suelo, de manejo del cielo, del manejo de la tierra, a través de formas que no eran totalmente nuestras, es decir, que no resolvían los problemas como los habíamos resuelto hasta entonces, y comenzó una nueva forma de historia del Perú, que es la que nosotros estamos todavía viviendo. Muchas gracias por esta presentación. Espero haber podido concentrar en lo que he dicho todo lo que creo que debe decirse sobre el antiguo Perú. Yo soy de los que creo en la larga historia. Yo me siento todavía parte de Chavín, parte de Huari, parte de los incas. Considero que todavía
queda entre nosotros mucho de aquello que existió en aquel tiempo y que nosotros vamos a seguir viviendo, los que venimos desde ese tiempo en adelante, en la construcción o reconstrucción de este país. Muchas gracias.